Qué bueno saber que continúas en sintonía con nosotros disfrutando de Buena Noche Internacional. Y bueno, cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio para sensibilizar y poner en la agenda la importancia que tiene este tema para la salud pública. Para ampliarnos más sobre este tema, recibimos a la psiquiatra Laura Pou Ottenbalder. Así es, gracias vos. Efectivamente nos acompaña esta gran profesional de la ciudad de Santiago de los Caballeros, la doctora Laura Pou, y en un momento tan oportuno, conmemorando en el día de hoy el suicidio de manera internacional, con un lema muy particular: cambiemos la narrativa. Doctora, ¿cómo se siente de acompañarnos? Feliz de estar aquí con ustedes hablando sobre este tema tan importante y que muchas veces no conversamos lo suficiente y la gente no conoce las cosas que tiene que conocer para poder ayudar a las personas que están pasando por una situación que tenga que ver con todo lo que tiene que ver el suicidio. Doctora, bienvenida, y de verdad Gracias, que para Jan. nosotros es un privilegio tenerla por aquí en Buenas Noches. Ay, no, para mí es el privilegio de estar aquí con ustedes acompañándolos. Gracias, gracias. Con relación a la prevención del suicidio, ¿cómo se puede lograr eso? Mira, realmente las personas que tienen, o sea, hay diferentes espectros dentro del suicidio. No todo el mundo dice de un día para el otro, me voy a suicidar o tengo planificado suicidarme. Muchas personas comienzan teniendo ideaciones sin planificación. Entonces, el nivel de peligrosidad se evalúa dependiendo de lo que está pasando en la cabeza de ese paciente. Claro, a medida de que vamos avanzando y tenemos un paciente que está teniendo ideación con planificación, eso quiere decir que tenemos que prestarle un poquito más de atención. Y ya un paciente que tiene planificación es un paciente que tiene la premeditación y que debe de ser atendido con urgencia. Obviamente, un intento suicida es una urgencia psiquiátrica y debe de ser atendido con la mayor brevedad posible. Entonces, la prevención consiste en determinar, en evaluar en dónde está ese paciente y actuar a partir de la posición de ese paciente con respecto a los pensamientos que está teniendo. Se podría decir que un 80 o 90% de los suicidios son prevenibles porque son suicidios premeditados. Okay. Hay un pequeño porcentaje que es sin premeditación y ya eso se hace un poquito más difíciles de uno poder identificar que ese paciente está en riesgo, pero la mayoría de los suicidios sí son prevenibles. Okay. Acaba de mencionar una palabra vital, diría yo, que es identificar. ¿Cómo uno como familiar, como esa persona que está cercana a aquella que tiene la situación de salud, vamos a hablar de la salud mental para llegar Claro que sí. al tema del suicidio? ¿Cuáles serían esos puntos principales que uno puede identificar dentro de esa persona? Mira, Cristal, es importante valorar el cambio de conducta del paciente. Un paciente que vaya, primero que tenga como factor de riesgo una enfermedad mental, siempre va a tener mayor porcentaje a pensar en el suicidio. También un paciente que lo ha manifestado. Mucha gente dice, no, el que se suicida no lo dice. No, la mayoría de los pacientes hacen manifestaciones, aunque sea de una manera no directa, sobre lo que están pensando. Entonces, es importante prestar atención a la conducta del paciente. Un familiar que comience a actuar de una manera diferente a la que actúa normalmente, o que tenga un trastorno mental de base, es un paciente al que debemos siempre prestarle más atención, y por eso es tan importante que este tipo de pacientes tenga un seguimiento con su psiquiatra, con su psicólogo, y que siempre, si es necesario, no solamente tenga la parte terapéutica, pero también se mantenga lo que es el tratamiento psicofarmacológico, que son, vamos a decir, los dos pilares de mantener a ese paciente estable dentro de lo que usualmente son trastornos crónicos, porque cuando pensamos en salud mental, no son cosas que usualmente se resuelven con un tratamiento y ya pasó, sino que son cosas que van a estar dentro de la vida del paciente o van a estar presentes en la vida del paciente de manera a largo plazo.
Mire, usted mencionó algo muy importante dentro de esas señales y fue un factor de riesgo, problemas de salud mental como base. ¿Qué otros factores podrían influir y qué sexo y qué edad estarían más vulnerables dentro de esos factores de riesgo para el suicidio? Justamente, dos de los factores de riesgos importantes son la edad y el sexo. La edad, la adolescencia y el final de la vida son las dos edades en donde hay más riesgo con respecto al suicidio. Son las dos edades de mayor factor de riesgo. La adolescencia porque es un momento en donde hay cambios hormonales, en donde hay cambios a nivel del neurodesarrollo y el paciente, bueno, está tratando de lidiar con eso, está encontrándose a sí mismo, está lidiando con situaciones de un paso de edad que es muy importante. También en la adultez mayor, porque muchas veces se hacen diagnósticos de enfermedades crónicas, las personas dejan de funcionar de la manera que funcionaban anteriormente, no se sienten tan útiles, se retiran y pierden el sentido de la vida, se sienten que no son necesarios. Entonces es importante prestar atención a estas dos etapas básicas de la vida. Correcto. Con respecto al sexo, los hombres tienden a consumar más el suicidio, o sea, Wow. hay más muertes por suicidio en los hombres, 3.5 a 1 en proporción. Wow, pero mucho. Sin embargo, las mujeres tienen más intentos. Lo que pasa es que los hombres usualmente buscan métodos más definitivos. Entonces, por eso logran su cometido de una manera más usual. Y además, nosotras las mujeres tendemos a buscar ayuda médica, a no solamente ir al psiquiatra, sino también ir a otros médicos de manera regular. Tenemos tal vez un conjunto de personas que nos rodean con las que podemos conversar un poquito más. La sociedad nos ha permitido ser más abiertas con nuestras emociones. Sin embargo, a los hombres desde chiquitos le dicen los hombres no lloran, los hombres no deben de sentir emociones y los hombres son seres humanos que deben de tener el mismo apoyo que cualquier otro ser humano para su salud mental. Es así. Doctora, con relación a una persona que tenga muchos problemas, que tenga deudas y muchas cosas así, y viva hablando con personas que se va a quitar la vida, que va con ese tema, ¿qué pasa con esa persona? Mira, el factor de la economía también es un factor de riesgo. Cuando una persona cambia de estatus socioeconómico de una manera abrupta, eso es un factor de peligro. Cuando una persona se divorcia o cuando una persona está en una relación tóxica, una relación de maltrato, también esos son factores que se van agregando. Entonces es importante que si una persona dice, yo me quiero suicidar o yo me quiero morir o no quiero estar en el mundo, es importante que le presten atención. ¿Por qué? Porque pensamos, ay, no, esa persona está manipulando. No, una persona usualmente no manipula con este tema. Y vamos a suponer que sí, que es una manipulación. Lo mejor sería prevenir. ¿Por qué? Porque ya después de que la persona hace lo que, ¿verdad? No hay manera de revertirlo. Entonces, eso de, ay, no le voy a hacer caso, es importante buscar la ayuda necesaria y asegurarnos de que realmente la persona obtenga esa ayuda que necesita, porque puede ser que sea un momento frustrante, pero con la ayuda necesaria va a poder salir a flote, claro que sí. Así es. Este año se está llevando el lema Cambiemos la narrativa. Vamos a explicarle a la gente por qué este lema, de dónde nace, para que la gente entienda qué es lo que debemos cambiar. Todos los años se elige una temática diferente. Cuando hablamos de cambiemos la narrativa, estamos hablando de la narrativa sobre el suicidio y que tiene que ver mucho con los mitos que tenemos sobre el suicidio. Tenemos una situación muy grave y es que cuando una persona muere por suicidio, todos estamos muy tristes y todo el mundo lo lamenta mucho, pero cuando una persona está suicida, usualmente se desvaloriza o se le resta importancia a eso. Entonces, cambiar la narrativa significa que vamos a cambiar la visión que tenemos sobre los pacientes que tienen ideación suicida, sobre los pacientes que manifiestan querer quitarse la vida. Mire, hay algo muy particular siempre en el tema del suicidio, es que le da responsabilidad
o gran parte de ella también la atribuimos a las instituciones públicas y al gobierno. De hecho, este 1 de septiembre salió ya la línea totalmente gratis telefónica para toda la República Dominicana, donde usted puede marcar a ese número de teléfono que está en la plataforma de nuestra primera dama Raquel Arbaje. Ese número le permite a la persona desahogarse. Me imagino que detrás hay una persona experta, un psicólogo o psiquiatra que le va a asistir y usted de manera gratuita puede marcar a ese número de teléfono. Lo instauró la primera dama junto a un equipo de profesionales desde el 1 de septiembre y creo que desde las 8 de la mañana hasta 12 de la medianoche está funcionando la línea, que es una intervención muy propicia. Pero ya nosotros aquí, estos seres humanos comunes, por llamarnos así, ¿qué podemos hacer para intervenir de una manera efectiva a esa persona que sabemos que está pasando por una situación grave, depresiva o llegando casi a tomar esa decisión de suicidio? Mira, las intervenciones de política pública son fundamentales. Entonces, tener un buen equipo de salud mental que sea accesible para todo el mundo, como dices tú, la línea que se está utilizando, que ya tiene un cierto tiempo, pero creo que se ha ampliado el horario y se ha difundido un poquito más, es importante porque puede en el momento ayudar a una persona a salir de la crisis. Como familiares, como allegados, como amigos, escuchar, no quitarle importancia y actuar, porque muchas veces no actuamos a tiempo, no le decimos vamos a buscarte ayuda profesional, porque una persona que está pensando en que ya su vida no es importante es porque necesita ayuda profesional. Entonces es súper importante que esos familiares, esos allegados hagan las diligencias para que esa persona tenga el acceso a la ayuda que necesita. Y otra cosa es que pensamos, otro de los mitos que siempre decimos es, ay, que esa persona, que si no, aunque uno le ayude, no. Que no se deja ayudar a veces. Sí, pero muchas veces esa persona está tan sumida en lo que le está pasando, en ese dolor que está viviendo, que realmente necesita ese empujón y esa orientación de las personas que le rodean. Entonces es súper importante el apoyo de la familia y de los allegados de ese paciente que está en un momento difícil. Doctora, ya de mi parte, por último, con relación a eso, una persona que no quiera ir al médico por HOR, esa persona, ¿cómo puede ayudarlo a esa persona? Mira, una persona que está en una situación así muchas veces se niega a buscar ayuda por sí mismo, pero es importante que los familiares insistan, tratando de ser lo más comprensivos posibles, pero si es una situación de riesgo, pues como dije anteriormente, es una urgencia psiquiátrica, entonces ya se sale de las manos de la decisión del paciente y se hace una intervención del equipo profesional y de la familia. Muy bien. Bueno, yo creo que están dadas aquí muchas opciones para esas personas que tienen muy cerca a algún familiar, algún amigo con esta situación de salud que nos preocupa, porque hemos venido arrastrando esta situación de salud mental hace mucho tiempo y agradecidos nosotros de poder tener toda esta información a través de usted para todo el público de Buena Noche. Y yo sé que la visita siempre va a ser grata y las puertas siempre van a estar abiertas. Gracias, Cristal. Gracias, Jan. Gracias, Pamela. Gracias, doctora. Gracias, de verdad que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos, todavía queda mucho más aquí en Buena Noche con Nelson Javier. No se muevan.